Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yuremi Ramos Ortega, soy estudiante del programa de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad de Córdoba. Esta universidad está ubicada en Montería, Córdoba, Colombia. Este video explicativo está especialmente diseñado para niños de grado sexto. A continuación les explicaré qué es la homonimia y la polisemia. Con esto que acabo de decir, sabemos que el tema que voy a tocar en el video es la homonimia y la polisemia, como dije anteriormente. Bien, el esquema que utilizaremos en el video para su desarrollo es que empezaremos hablando de las definiciones, luego utilizaremos ejemplos y consecutivamente hablaremos de ejemplos contextualizados. Al finalizar estas explicaciones les daré unos tips o herramientas para diferenciar si son palabras polisémicas o homónimas. Bien, luego les daré unas recomendaciones y concluiremos con una conclusión muy simple que nos ayudará a ver si en verdad aprendimos algo o si debemos darle replay al video. Bien, dicho esto, comencemos. Comencemos este video definiendo qué es la homonimia. Me gustaría primero hablarles un poco sobre la homonimia, no como la definición que busco darles en el video, sino como tal. Bien, la homonimia es un sustantivo de 4 sílabas. Puede ser grave o llana según su acento. Esta palabra procede del latín homonimia y a su vez procede del griego homónimos. ¿Qué significa homónimos? Significa de igual nombre, lo cual tiene mucha coherencia con lo que voy a decir a continuación, que es la definición que todos estamos buscando. Bien, la homonimia es la coincidencia de la escritura o pronunciación de dos palabras o más, que pueden tener distintos significados y distinta etimología. Es decir, la homonimia es el conjunto de palabras que se escriben igual o se pronuncian igual. Esto puede variar, pero lo que sí no varía es que obligatoriamente deben tener diferentes significados y diferente etimología. La homonimia se divide en dos. Esta división o subdivisión son las palabras homógrafas y las palabras homófonas. A continuación daré la característica de cada palabra y de ahí brindaré los ejemplos necesarios para el entendimiento del tema. Podemos continuar con las palabras homógrafas. Como dije anteriormente, las palabras homónimas se dividen en dos, en las palabras homógrafas y en las palabras homófonas. Primero vamos a hablar de las palabras homógrafas. Vamos a definirlas y daremos ejemplos. Luego haremos lo mismo con las palabras homófonas. Bueno, explicado esto, continuemos. Bien, comencemos con las características de los subniveles de la homonimia. Empecemos con las palabras homógrafas. Dice, palabras que se escriben de forma idéntica pero tienen diferentes significados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estas palabras son aquellas que se escriben exactamente iguales. Por ejemplo, falda. Falda puede ser falda de la prenda de vestir de nosotras las damas, pero también puede ser la falda de una montaña. Eso significa que tienen igual escritura, pero tienen diferentes significados. Al igual que tienen igual escritura, tienen igual pronunciación.
Esas palabras son las palabras homógrafas. Siguiendo con la explicación, hablemos de las palabras homófonas. Y dice, son aquellas que se pronuncian igual, pero su escritura y su significado son distintos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se pronuncian igual, pero su escritura y significado son completamente diferentes. Es decir, lo único que es igual a las palabras homógrafas en las palabras homófonas es que se pronuncian igual. O sea, la característica que tienen en común es la pronunciación exactamente igual, ya que si recordamos, en las palabras homógrafas se escriben iguales, pero tienen diferentes significados. En cambio, en estas palabras homófonas se escriben diferente y obviamente su significado es completamente diferente. Bien, ahora diferenciemos palabras homógrafas de palabras homófonas. Las palabras homógrafas se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados. Las palabras homófonas se pronuncian igual, pero se escriben y tienen diferente significado. ¿Queda claro hasta ahí? Bien, como aquello quedó claro, sigamos hablando con la definición clara de las palabras homógrafas y de las palabras homófonas, procedamos a hablar de ellas con sus ejemplos. En la pantalla podemos observar dos cuadros, uno rosa y uno naranja. El cuadro rosa es destinado a las palabras homógrafas y el cuadro naranja es destinado a las palabras homófonas. Bien, de ejemplo, en las palabras homógrafas podemos observar vino de bebida, que es el vino que nosotros tomamos en las cenas familiares o el vino que toman nuestros papis en las cenas familiares. Vino del verbo venir es cuando tú dices, viene mi amiguita a jugar o viene mi amiguita a visitarme, viene mi amigo a jugar Play, viene mi amigo a jugar Xbox, entre otras cosas. Río de agua. Río en el que nadan los peces, por ejemplo. Río de reír. Yo me río con mi amigo de un chiste que escuchamos en la calle. Son ejemplos en donde puedes definir claro qué es. Bien, lista, mujer inteligente. Mujer inteligente, lo que soy yo y lo que somos todas las mujeres que vemos este video. Por favor, esas mujeres denle like. Bien, continuamos. Lista, enumeración escrita. Esta lista es la lista que le dan a los estudiantes a principio de año para que compren sus útiles escolares. Es un ejemplo bastante claro. Bien, continuemos con los ejemplos de palabras homófonas. Dice siervo, animal y siervo, esclavo. Ejemplo de siervo animal. El siervo animal es este animalito que parece como un caballo, pero es más chiquito y es más tierno y duele mucho. En lo personal me duele mucho cuando los asesinan porque no tienen la culpa de nada. Siervo, esclavo. Este lo podemos tomar basándonos en la historia del mundo. Por ejemplo, en la historia de América cuando vinieron los españoles a colonizarnos. Cuando vinieron estos españoles, los indígenas que en ese momento habitaban estas tierras fueron sus siervos, porque ellos los esclavizaron. Bien, bello, bello, hermoso, bello, pelo corto y suave. Bellos somos todas las personas que estamos viendo este vídeo. Dios nos hizo hermosos y perfectos a todos y cada uno de nosotros. Bello, pelo corto y suave.
Este vello es el que le sale a algunos hombres en la barba, el que le crece a nosotras, el que nos crece a nosotras las mujeres, perdón, en las piernas, en los brazos, entre otros tipos de vellos. Hecho del verbo echar y hecho del verbo hacer. Hecho del verbo echar. Por ejemplo, yo eché al perro de aquí. Verbo, ejemplos del verbo hacer. Por ejemplo, yo he hecho el trabajo tarde y ahora tengo una mala nota. Bien, espero que con estos ejemplos estas palabras hayan quedado claras. Ahora hablemos de estos ejemplos contextualizados. Continuando con los ejemplos de palabras homógrafas y homónomas, vamos a ver ejemplos contextualizados. El primer ejemplo contextualizado es de palabras homógrafas. Dice, fui al banco a cobrar, pero como estaba cerrado me senté en un banco a esperar. Bien, abajo definí qué significa el primer banco y de segundo qué significa el banco en el que él se sentó a esperar, pero creo que es bastante claro. El banco al que fue a cobrar es la entidad financiera y el banco donde se sentó a esperar es un mueble. Estas palabras son homógrafas porque se escriben, como bien podemos ver, y se pronuncian igual. Lo único que varía es su significado. Ahora, veamos el primer ejemplo de palabras homógrafas. Dice, tu papel es muy bello, pero si sales así vestida, podrás cortarte el vello. Bien, el primer bello es el bello de hermoso, precioso, majestuoso, magnífico. El segundo es el vello de las piernas, como dije anteriormente, que lo tomaremos en este ejemplo porque puede ser que no se depiló las piernas para salir. Es muy común en las mujeres que no lo hagan. Hombres que estén viendo este video, no se preocupen y no les digan que lo hagan, por favor. Y niños, tampoco hagan eso cuando estén grandes, porque estamos en un mundo de libertad de expresión. Bien, en el primer ejemplo de palabras homógrafas podemos ver la imagen del banco. Ahora, hablemos del segundo ejemplo contextualizado de palabras homógrafas. Dice, siempre me río cuando te veo intentando cruzar el río con el bote ese o con ese bote. Dice, río, conjugación del verbo reír, lo que dije anteriormente de cuando te ríes con un amigo. La persona de este ejemplo se está riendo de otra persona porque no puede cruzar el río con ese bote. El río, aquí, el segundo río, es el accidente geográfico. O sea, ese río por donde tú navegas, por donde navegan los peces, por donde tú siempre que nada te metes a nadar o que te hundes para nadar, siempre está frío. Eso no lo puedo explicar porque no soy profesora de geografía, sino de lengua castellana. Pero si ustedes quieren, los niños que ven este video, quieren averiguar más sobre los ríos, les recomiendo que busquen Wikipedia o Yahoo, muy buenas páginas. Bien, continuemos con el segundo ejemplo de palabras homónomas. Dice, hola mamá, estas son las mejores vacaciones de mi vida y las que más tiempo posee sobre una ola. Y las que más tiempo pasé sobre una ola, perdón. Dice, saludo, hola, con H. Ola, sin H, es la onda que se crea sobre la superficie acuática.
es esa ola sobre la que uno surfea. Y hola es con la que uno saluda a su amigo, a su amiga, a su profesor. Un saludo a todos los profesores, colegas que estén viendo este video. Espero que hayan quedado claros con esos ejemplos. Ahora, podemos observar ahí plasmado que las palabras homógrafas se escriben igual. Olvidemos su pronunciación porque en ambas van a ser igual. Centrémonos en su escritura y en su significado. Homógrafas, igual escritura, diferente significado. Palabras homónomas, diferente escritura, diferentes significados. Todo claro hasta el momento. Ahora, hablemos del otro tema que debemos abordar en este video, que son las palabras polisémicas. Bien, empecemos definiendo qué son. Bien, polisemia. Se dice de la polisemia que se da en palabras que tienen más de un significado o acepción. Es decir, es ese fenómeno del lenguaje que consiste en que una sola palabra tiene varios significados. En palabras más, palabras menos, la polisemia son aquellas palabras que se escriben igual, se pronuncian igual y que su escritura nunca cambia. Su escritura siempre es igual. Pero a diferencia de las palabras homónimas, es que estas siempre van a ser igual y lo único que varía es su significado. Si nosotros buscamos estas palabras en el diccionario, una sola palabra nos va a dar infinidad de significados, que estas son las acepciones. Con el término polisémico claro, hablemos de los ejemplos. Como hicimos con las palabras homónimas, primero vamos a hablar de los ejemplos de las palabras como ejemplos solas y luego las vamos a contextualizar. Una característica de las palabras polisémicas es que para poder entender qué nos tratan de decir, tenemos obligatoriamente que contextualizarlas. Bien, en la pantalla podemos ver dos palabras ejemplo. Estas palabras ejemplo son cabo, masculino, punta de tierra que penetra en el mar. También masculino femenino, escalón militar. Masculino, cuerda en jerga náutica. Bien, expliquemos masculino femenino porque las personas que ven este video pueden ser de estos sexos. Escalafón militar, la definición de esta palabra. Son esas personas que pueden ser militares, policías, marinos, de cualquier entidad que cuiden la nación. Un saludo para ellos también. Gracias por prestarnos este servicio. Que tienen rangos superiores o rangos altos. Son esas personas que pueden mandar a los cadetes o a los reclutas o ese tipo de personas. Masculino, cuerda en jerga náutica. Son esos cabos que se amarran a las velas, que se izan con el ancla o ese tipo de cosas. Tenemos otro ejemplo que es la sierra. Al escuchar sierra, lo primero que pensamos, bueno, en lo personal, lo primero que pensé fue en el pescado. También está la sierra de carpintería, que es con la que cortan la madera, obviamente. O también está el conjunto de montañas alineadas. Por ejemplo, aquí en Colombia hay algo que se llama Sierra Nevada de Ruiz. Esa se llama sierra porque son un conjunto de montañas muy lindas, por cierto, que tienen como nevados o cosas así y hace muchísimo frío.
En los ejemplos podemos ver las definiciones. Si ustedes quieren pueden ir tomando apuntes para que cuando les diga las herramientas o los tips todo quede mucho más claro. Ahora hablemos de los ejemplos contextualizados. Continuemos con los ejemplos. Ya dimos los ejemplos de palabras solas y ahora vamos a ver los ejemplos contextualizados o en oraciones. Las primeras dos oraciones son con una palabra que ya definimos, que es sierra, y dice así: tras la sierra se ocultaba el sol. La segunda dice: la sierra eléctrica de mi padre se perdió. Aquí, ¿qué nos trata de decir la primera oración? Que el atardecer se dio por las sierras, o sea, se dio por las montañas. La segunda oración nos dice que el elemento de trabajo de su padre se perdió. Bien, continuemos con el siguiente ejemplo. Este ejemplo lo vamos a hacer con naranja. Naranja puede ser fruta, sabor o otro término que ahora mismo se me escapa. Dice: la naranja es una fruta cítrica de exquisito sabor. ¿Qué quiere decir esa oración? La naranja es una fruta. Como todos sabemos, la naranja es la fruta con la que hacemos a veces un jugo para desayunar. La segunda oración dice: el color naranja es mi favorito. Concuerdo con esa persona. El color naranja también es mi favorito y seguramente el de muchos de los que están viendo este video. Y si usted es uno de esos, bienvenido a mi ejército de zanahorios. Es un chiste. Dice: ¿qué nos trata de decir estas oraciones? Que su escritura es igual. Si determinamos las oraciones, las palabras se escriben exactamente igual, ni una letra más ni una letra menos. ¿Qué varía aquí? Que cada una de ellas tiene un significado diferente y quizás no muy alejado de lo que define la otra palabra. O sea, no tienen un significado alejado a la definición de las otras. ¿Sí me entienden? Como por ejemplo, naranja, fruta, naranja, color. La naranja se llama naranja y su concha es naranja. ¿Sí me entienden? O sea, es como tienen una semejanza en los significados. Bien, con los ejemplos claros y conceptualizados, ahora me gustaría hablarles de los tips que les dije. Con los temas homonimia y polisemia explicados y definidos, ahora me gustaría darles el tip que les dije al comienzo del video. Este tip me gustaría empezar explicándolo con una pregunta. Dice: ¿cómo reconocer si hay polisemia u homonimia en dos palabras? Bien, empecemos con el primer paso. El primer paso nos dice que debemos tener claridad de la escritura y definición de su significado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para empezar a diferenciarlas debemos saber la manera correcta de escribirse y lo que esa palabra nos quiere transmitir. En el caso de polisemia, debemos tener claro qué palabra vamos a utilizar y qué significado de lo que esa palabra tiene les queremos dar. En el caso de homonimia, debemos tener claro la manera de escribir de esa palabra, si es igual o diferente, y los significados que ésta tiene o el significado que tiene esa palabra. Bien, a continuación voy a explicarlos con un ejemplo. Bien, empecemos con los ejemplos. Para estos ejemplos elegí dos oraciones con la misma palabra, obviamente, pero que tiene diferentes significados, obviamente, y diferentes contextos. Bien, hablemos de la primera oración que dice:
ese cuadro fue pintado por un artista famoso. El segundo dice, ese cuadro debe ser trazado con una regla. El primer cuadro nos dice que es una pintura. El segundo cuadro nos dice que es una figura geométrica. Al leer las oraciones nos queda claro de qué nos está tratando de hablar esos ejemplos. El primer paso aquí es que tenemos clara cómo se escribe la palabra cuadro. Y la segunda es que tenemos claro el contexto en el que quisimos poner estas palabras o este ejemplo que es cuadro. Bien, continuemos ahora con el segundo paso y con la explicación y ejemplificación de este paso. Bien, ahora hablaremos y explicaremos el paso 2. Dice, identificar si hay semejanza en el significado de las palabras. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debemos identificar si estas palabras tienen una semejanza en su significado. O sea, si tienen una semejanza en lo que nos quieren transmitir. Esto vamos a verlo en las mismas oraciones que vimos anteriormente para así no perder el hilo de estos pasos o de la identificación de estas palabras polisémicas o homonímicas. Bien, ya leímos los ejemplos y también definimos el primer paso en ellos. Ahora vamos a definir el segundo paso. El segundo paso nos dijo que debemos identificar si hay semejanzas en el significado de las palabras. Aquí hay una semejanza bastante clara, y es que el cuadro de pintura es cuadrado y el cuadro de la regla o que debemos ser trazado con regla también es cuadrado. Esta es la semejanza que existe entre estas dos palabras. También podríamos decir de que ambas parecen un marco, ya que la pintura pues se le pone un marco y si tú dibujas un cuadrado también le puedes poner un marco. Paso 3. El paso 3 dice, identificar si hay polisemia o homonimia. Este paso es al paso en el que queríamos llegar para darles la explicación o el tip para diferenciarlos o identificarlos. Volvamos a los ejemplos. Bien, ahora veamos los ejemplos que ya hemos visto en los pasos anteriores. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a identificar si son polisémicas o homónimas. Bien, como existe semejanza, estas palabras son polisémicas, ya que son igual pero tienen diferentes significados. Pero también son palabras homónimas, pero se preguntarán, ¿puede ser las dos? Sí, sí puede ser las dos. Son palabras homónimas porque se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Es decir, son palabras homónimas de la rama homógrafa. Con todos los términos claros, con todos los términos definidos, con estos términos ejemplificados, me gustaría concluir con una definición más breve y más explicativa o más específica o más clara sobre las palabras homónimas y de las palabras polisémicas. De las palabras homónimas nos dice que la pronunciación siempre va a ser exactamente igual y también la de las polisémicas. La escritura puede ser igual o diferente en las palabras homónimas, ya que están las palabras homógrafas y las palabras homónomas. Bien, y el significado siempre va a ser distinto, sean palabras homónimas o sean palabras polisémicas. En el caso de las palabras polisémicas tienen diferente significado porque tienen varias acepciones o entradas al diccionario. Les recomiendo que para tener todo esto más claro, busquen de las palabras polisémicas una palabra cualquiera en el diccionario y se darán cuenta de lo que les estoy diciendo, que tiene varias entradas o varias definiciones una misma palabra. Aunque claro, todos en algún punto manejamos diccionario y nos dimos de cuenta de ello.
Ahora les daré una recomendación. ¿Qué les recomiendo yo como profesora, como futura licenciada en este tema? Es que en casa busquemos en internet o busquemos en YouTube otro video en donde usen palabras diferentes. Y esas palabras vamos a ejemplificarlas, vamos a contextualizarlas y vamos a poner en práctica todo lo aprendido. Ya que esto es práctica, muchachos, esto es práctica. Esto no es que, sí, ya sé qué son y pues no las voy a poner en práctica. No, porque se olvida. Lo que no se practica se olvida. Mi recomendación es práctica, práctica, señores, práctica. Ya que así podemos tener todo más claro y vamos a tener